Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Poco de calor por acá por La Habana. Esperemos que hoy la conexión nos acompañe un poco y funcione un poco mejor. Podamos tener más interacción. La vez anterior hubo un poco de dificultades. Hola David, ¿cómo estás? Buenas noches por allá. Isora también. Buenas noches. Faisel también. María, Julio Pérez. Buenas noches, ¿cómo están por allá? Víctor, gracias por acompañarme. María, buenas noches, ¿qué tal? Mercedes, hola Mercedes, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Saludos David, gracias, que Dios te bendiga a ti también. Michelle, un saludo. Rancés también. Eduardo, buenas noches Eduardo. Iván también, hola Iván, ¿cómo estás? Gracias por todo tu activismo. Rancés también, un saludo. Gracias desde Washington, Rancés. Larry también. Una sola raza. Gracias, hola, buenas noches. Juan Cruz también, buenas noches. Mario Batista. Eugenia, ¿qué tal Eugenia? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo van tus cosas? Santiago Medina también, hola, ¿qué tal Santiago? ¿Cómo vas? ¿Cómo van las cosas por allá? Yoyi Torres también, un saludo, buenas noches. Voy a esperar unos minutos más para que se conecten otros amigos y comenzar, esperemos que hoy la conexión nos ayude. Weiner también, buenas noches. Hola Ayler, ¿cómo van las cosas? ¿Cómo va todo ustedes? ¿Cómo están ustedes? Jorge Campos, un saludo Jorge, ¿qué tal? Cristian Hernández, buenas noches. Hola Rabanal, ¿cómo estás tú? ¿Cómo van tus cosas? Silvia, hola Silvia, gracias por estar y acompañarme por acá y para todo este intercambio. Rita también, hola Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va la gente? ¿Cómo va tu gente? Me alegro verte por acá. Gracias Rabanal, buenas noches Rita, buenas noches. Saludos Teresa, saludos a toda la gente por allá. Entonces, bueno, voy a esperar unos minutos más para comenzar. Hola Ruli, ¿cómo estás tú? ¿Cómo van las cosas? Hola Rey, ¿cómo vas tú y cómo van los entrenamientos? Seguro que sí, Rey, abajo y abajo 1000 veces. Karel, hola, ¿qué tal? Karel, ¿cómo estás? Rodolfo también, buenas noches. Bueno, espero un minuto más y ya estamos arrancando. Gracias Teresa, gracias. Hola Rebeca, ¿cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Saludos para ti también. Hola Eugenia. Bueno, quiero arrancar. Gracias. Salúdalo mucho de mi parte, Teresa. Salúdalo mucho de mi parte también. Quiero arrancar mencionando primero algo que me parece que es fundamental y vital. Y es la situación de la dama de blanco Xiomara de las Mercedes, hola Francis, buenas noches. Xiomara de las Mercedes, ¿cómo están los mosquitos por acá por La Habana? Están complicados los mosquitos, hay bajas por los mosquitos. Ya yo estuve en alguna recaída y ahora ya mejor. Y ahora el copiloto Claudio no me está pudiendo acompañar acá en este live porque ya llevo algunos par de días un poco tumbado, como decimos acá en Cuba. Está complicado el tema de salubridad acá en Cuba, acá en La Habana sobre todo. Pero bueno, hola, buenas noches Elena, buenas noches. Bueno, déjeme empezar. Voy a empezar mencionando qué es la situación que está enfrentando la dama de blanco y presa política Xiomara de las Mercedes. Es una situación crítica. Ya lleva 2 meses, no hay un diagnóstico. Están como quien dicen tirando piedras, parece, no le dicen por lo menos a su hija exactamente de qué está padeciendo.
y evidentemente en todas las fotos y todo el cuadro que está presentando Xiomara hay un deterioro progresivo. Todos sabemos que una vez que cualquier opositor está en manos del régimen, el futuro de su salud y el futuro de su vida es completamente incierto. Depende por completo de lo que ellos quieran hacer. Hay lamentablemente varios casos de opositores que han fallecido dentro de hospitales en situaciones bastante poco claras, y realmente la preocupación por Xiomara me parece que debe ser máxima en este momento. Es muy lamentable que no exista ahora mismo todo el movimiento en el área internacional, internamente tampoco. Hoy vi algunos posts mencionando que es necesario que la iglesia cubana empiece a tomar partido en este tipo de situaciones. Yo diría que no solamente la iglesia cubana. Buenas noches, Giovanni. Hola, Gladys. Buenas noches a todos los que se van conectando. No solamente la iglesia, a mí me parece que aquí faltan mucho más actores. Me parece que ya es hora de que existan pronunciamientos por cancillerías latinoamericanas, que se pueda hacer contactos con algunas cancillerías. Aquí internamente creo que va a hacer falta ir a algunas embajadas también, sobre todo quienes están dentro de los grupos de Xiomara. Me parece que es necesario que se vaya a embajadas, que se toque las puertas del mismo arzobispado, y externamente me parece que es importante que se le manden mensajes a todos los legisladores cubanos americanos, excepto un tuit que vi de Mario Díaz Balar. Quizás me equivoco y hay algo más, pero yo por lo menos no lo he visto. Me parece que es fundamental que los legisladores cubanos americanos se estén pronunciando con toda fuerza. Ojalá que el Departamento de Estado de los Estados Unidos también lo haga, la embajada americana acá. Creo que todo eso es en parte responsabilidad nuestra de poder mostrar la situación tan delicada que tiene Xiomara y lo lamentable que es que vaya a morir. A mí me parece que el régimen muchas veces incluso calcula el costo que puede tener dejar morir a algún preso. En este caso tendría la coartada de decir que está enferma, que se le dio atención médica. Después saldrían, como ha ocurrido en otras ocasiones, médicos del hospital diciendo los padecimientos y todo. Pero la vergüenza que mandaría hacia el exterior, sobre todo hacia el interior, aquí a los presos, a los demás presos, a los demás activistas, es que te matan y no pasa nada. Yo creo que eso, como bien dice Giovanni, que te leo por acá, es una vergüenza que existan más de 100 presos cubanos que estén en las cárceles en situaciones realmente desastrosas, en las manos del régimen, y que esté ocurriendo demasiado poco, y que el régimen esté apenas pagando un costo por esa situación. Incluso he estado viendo que en varios momentos se ha estado mencionando el régimen, señalando al régimen por parte de algunos países, en especial también de Estados Unidos, pero señalándolo en relación a Venezuela. Y honestamente es claro que el régimen tiene que pagar un precio por lo que está ocurriendo en Venezuela, porque tiene una responsabilidad tremenda, pero es claro que también hay que condenar al régimen por lo que está pasando internamente. No es posible que los presos estén en las manos de este grupo de bandidos y que sencillamente no haya una reprimenda directa por la situación que están enfrentando. A mí me parece que es momento de que los legisladores cubanos americanos, ojalá que el Departamento de Estado también lo haga, cancillerías en América Latina, otros grupos, la OEA, me parece que es necesario que se pronuncien ya abiertamente por la situación de Xiomara y por la situación de otros presos. Hemos estado mencionando reiteradamente también el caso de Silverio. Silverio es un hombre de más de 70 años con una isquemia cerebral, que está en condiciones, perdiendo la visión, y está en condiciones realmente lamentables, y no hay pronunciamientos por ello. Mañana vamos a hacer otro tuitazo, vamos a seguir insistiendo
Creo que, como se decía en Twitter, es importante que la Iglesia en lo interno también se manifieste. Haremos alguna gestión para ver qué ocurre con respecto a eso, pero me parece que todavía está siendo demasiado lento, demasiado lenta la reacción, y honestamente la muerte de Xiomara, que puede ser en cualquier momento, sería un mensaje fatal para una oposición muy golpeada el día de hoy aquí al interior de la isla. Me parece que es fundamental que esto se movilice. Y les decía, Xiomara es como la que está en la situación ahora más extrema, pero hay otros presos como Silverio, que también está en un cuadro tremendo, y hay otros más. Yo quisiera mencionar un caso de un preso que salió hace poco, de apellido Santovenia. Es un señor que en los años 90 vino acá con la intención de hacer acciones en contra del régimen, cayó preso inmediatamente, llegando cayó preso, no pudieron hacer absolutamente ningún tipo de acción. Este señor ya tiene cerca de 80 años, lo soltaron, está en la calle, pero está en una situación precaria. Ángel Santisteban, el escritor, ha estado tratando de ayudarlo en varios momentos, hemos colaborado y darle algún tipo de ayuda. Pero este hombre se ha encontrado que después de aproximadamente ya casi 30 años de que cae preso, pues ahora tiene un apoyo bastante pobre. Problemas donde vivir y toda una serie de situaciones que realmente son penosas. Yo en estos días, Ángel estuvo unos días de viaje, acaba de regresar y estamos tratando o sea, quedamos en ver exactamente en qué condiciones se encuentra. Si el hombre está en ese tipo de situación, bueno, yo apelaría a algunos de ustedes para también ver en qué medida se puede ayudar, por lo menos, como les he dicho muchas veces, cualquier contribución que sean de 5 pesos, 10 pesos, 20 pesos, para cualquier individuo que está en esa situación es realmente un alivio. Y es un hombre que casi tiene más de 70 años y se ha encontrado después de todo este drama en su vida que está casi solo. Entonces me parece que es importante que ayudemos en lo posible a este individuo. Y ahora ya quisiera entrar en un tema que tiene mucho que ver con los presos, pero tiene que ver con todos también, con toda la situación que se ha vivido en este país. Y hace unos días estaba hablando con el preso Ernesto Borges. Como algunos de ustedes han visto, nosotros hemos publicado un material de Ernesto, haciendo una reseña de todo el tiempo que lleva en la cárcel, las situaciones que ha vivido. Y Ernesto ya tiene ya 21 años preso. Ernesto cae en el año 98, como muchos han visto en los materiales. Era un hombre que había estudiado o sea, un oficial de la contrainteligencia. El hombre lo mandan a Rusia, y cuando llega a Rusia y vive todo el proceso de la perestroika, ve lo que realmente era el sistema, tiene un cambio. Y cuando está trabajando acá, en algún momento intenta pasar un listado en la embajada americana de espías que iban a ser infiltrados. No llega a pasar el listado, pero es sorprendido y lo condenan primero a pena de muerte y después a 30 años de prisión. Ya Ernesto lleva 21 años preso. Un hombre que lleva 21 años presos. Y ayer precisamente estaba hablando con Ernesto por teléfono. Acostumbramos a hablar, él me llama con mucha frecuencia para que un poco lo ponga al día de lo que está pasando en el mundo, las cosas como están. Por supuesto, para mí es un honor poder hacer esto con él. Pasarle la información y tratar de inyectarle siempre un poco de optimismo, porque un hombre que lleva ya 21 años preso, hay que imaginarse, yo creo que ni uno tratando de imaginárselo lo puede entender. Son demasiado tiempo, 21 años. Y hablaba con Ernesto sobre el tema del indulto, este famoso indulto que se anunció por todas partes, que nunca hubo ningún listado. Y que sepamos nada más, uno de las personas que estaban por motivos políticos, que es de apellido Bocur, que estuvo 27 años preso de aquel fenómeno, de aquella situación que ocurrió en Tarará, que hubo muertos, y que por supuesto al final uno nunca tiene la información correcta o exacta de lo que ocurrió, porque la única versión siempre es la del régimen.
No obstante, este hombre estuvo 27 años preso, lo acaban de soltar. Buenas noches para los que se van sumando, Antonio Calatayud, Julio César Santovenia, ¿qué tal Santovenia? ¿Cómo tú andas? 27 años presos, es el único que se conoce, creo que alguien más por allá por Oriente había escuchado. Pero lo que les quería comentar a ustedes son los comentarios que me hace Ernesto. Y Ernesto me dice, mira Antonio, yo no creo que a los políticos, a ninguno de los políticos, sobre todo a los casos que tienen más prominencia, que tienen más notoriedad, nos van a soltar, a no ser que el régimen nos haya doblegado. Y a mí me llama mucho la atención porque uno siempre, o sea, todas estas ideas y toda esta visión uno la tiene, de vivir acá, de interactuar con el régimen, con la seguridad del Estado, las confrontaciones. Pero Ernesto me hizo especial énfasis y me dijo, mira Antonio, ellos no van a soltarnos mientras no nos dobleguen. Ellos sueltan generalmente, por supuesto, hay casos ya que son convenios o acuerdos que ellos hacen y sueltan a los presos, o en determinado momento, perdón, se cortó, pero esperemos, creo que vamos a continuar, espero que esté bien. Decía, o por cuestiones de salud también algunas veces sueltan, pero Ernesto me llamaba la atención y me decía, mira, este régimen siempre trata de doblegarte. Si ellos no te doblegan, no te sueltan. Y ahí establecimos alguna conversación que realmente me pareció muy interesante y me pareció que se conecta con toda la situación que estamos viviendo en una magnitud un poco más profunda que nada más el tema político. Y ayer veía yo un programa, me conectaba y podía ver un programa que trato cada vez que puedo, cada vez que es posible de seguirlo por las noticias que manejan de Bailey, de Jaime Bailey, porque hablan bastante de Venezuela y da bastante información. Y ayer tenía un invitado especial, que era el padre Palmar. Al padre Palmar lo conocí en una ocasión en Miami, coincidimos en un lugar. Me pareció ese tipo de personas que realmente cree profundamente en lo que hace, tiene una fe realmente profunda. Un hombre, como diríamos nosotros los cubanos, acelerado, con un ímpetu, pero con una creencia fuerte en lo que hace. Y el padre Palmar le decía a Bailey en el programa, le decía, mira, más que política, esto es una lucha espiritual. Y yo sin duda pienso que no, o sea, es una lucha para mí que va en lo espiritual y en lo existencial de nosotros. Y en mi opinión sí realmente supera y excede completamente el ámbito político. Y en el caso de nosotros los cubanos es evidente que el régimen, y mezclándolo con lo que me decía Ernesto, el régimen se ha propuesto acabar y aplastar al ser humano. O sea, no es simplemente mantener un control político, no es simplemente lograr esa supremacía del Estado sobre el individuo, no, es llegar a aplastar el individuo. Y en ese sentido todos los vivimos, eran las escuelas para apartarte de la familia, para romper lo que era la familia, para rompernos la educación, para romper la religión. Yo de niño, mi madre, que era católica, me llevaba a una iglesia por allá por Galeano, cerca de donde hice la protesta, por cierto. Ese día me acordé mucho de eso. Para que no nos vieran y ella poder practicar su culto. Entonces me parece que nosotros cuando estamos viendo, y cuando escuchaba yo ayer al padre Palmar, realmente me removió en entender que todo esto va mucho más del ámbito político. Y el régimen ha logrado dañarnos a nosotros los cubanos y dañar la nación en el sentido ya colectivo, mucho más del ámbito político. Y en ese sentido, me parece que el trabajo de nosotros tiene que empezar a tener esa amplitud, que no es solamente en ese plano, sino también se va más allá, al plano de la espiritualidad y al plano existencial de nosotros. Y lo que me decía Ernesto a mí me hacía pensar, me quedé pensando después de esa conversación cuando él me mencionaba y me enfatizó varias veces que el régimen lo que quería era doblegarnos como individuos. Y esa capacidad de doblegar no solamente nos lleva a que la gente se vuelva obediente, sino nos ha llevado a todo el tema de la simulación y la mentira. Y en ese sentido,
me parece que para luchar contra el régimen, parte de lo que nosotros tenemos que lograr rebasar, para sacar de ahí valor, para sacar de ahí fuerza, porque me parece que el enfrentarse al régimen no es una cuestión de guapería. Me parece que es una cuestión de mucha inteligencia y de mucha fuerza interior, de espiritualidad, de conciencia, o sea, muchos elementos en conjunto. Para poder sacar esa fuerza, me parece que ante todo tenemos que romper esa barrera de simulación y de mentira. Porque en mi apreciación, ahora mismo, el sistema no se mantiene por lo fuerte que sea el régimen. Me parece que el sistema se mantiene por la debilidad que estamos nosotros mostrando para enfrentar al régimen. Y esa debilidad me parece que tiene que ver con todos esos miedos y con toda esa incapacidad de mostrarnos y hablar. Me parece que en el momento que nosotros los cubanos empecemos a hablar, y cuando digo los cubanos, ahora no quiero separar los que estamos dentro y los que están fuera. Porque los que estamos aquí dentro, muchos tienen miedo, muchos no hablan, pero quienes están fuera también tienen miedo y también muchas veces no hablan, o también se han vuelto apáticos y se han vuelto pesimistas y dicen, en Cuba no va a cambiar nada. Y el régimen ha logrado inyectarlos con que una vez que tú te sales, deslíndate de Cuba, Cuba no existe y tú lo único que tienes que venir es acá como una oveja obediente, traer dinero, alimentarnos a nosotros, alimentar a tu familia que es rehén y punto. Y en ese sentido me parece que hace falta romper ciertas barreras y romper por una parte, ese miedo, ese desánimo, y empezar a mostrarnos mucho más como somos y lo que queremos. Y en ese sentido, por eso he insistido tanto en otros live que he hecho, lo importante del intercambio, lo importante de un debate claro, y lo importante es que el régimen no logre, y discúlpeme la frase, arrastrarnos a la mierda. Porque me parece que el castrismo para mí es sinónimo de cinismo, de mentira y de mierda, de porquería. Y en ese sentido, me parece que todas las discusiones que tenemos que empezar a manejar mucho más claras, mucho más directas, tienen que tener un sentido, yo diría mucho más humano, mucho más de espiritualidad, para poder dejar a un lado todos estos elementos que el régimen ha logrado inculcarnos. El debate abierto en lo político es fundamental. Que nos digamos las cosas claramente es fundamental, porque si no ocurre todo ese debate, si no ocurre todo este intercambio, no vamos a lograr derrotar al régimen. Y no lo digo, y lo repito siempre cuando hago este tipo de reflexión, este tipo de razonamiento, no lo digo desde una posición pesimista, porque precisamente estoy acá en Cuba, regresé acá a Cuba y me mantengo acá porque soy optimista y yo creo que sí vamos a derrotarlo. Pero yo no quisiera derrotarlo en 4 o 5 años, como he escuchado algunas veces incluso de políticos. Yo no quisiera esperar ese término, no, me resisto a tener que esperar 4 o 5 años. Yo creo que nosotros podemos hacerlo más pronto de lo que pensamos, pero para eso tenemos que romper ciertas barreras, ciertos límites que no nos están dejando avanzar. Y en ese sentido, me parece que el debate político es fundamental. Ojalá que muy pronto se empiecen a abrir debates entre los distintos actores que estamos aquí dentro de la isla y los que están fuera. Pero sin ese debate y sin ese proceso de sincerarnos, me parece que vamos a lograr poco. Déjeme... Hay algo que quería mencionar también. Hay algo que quería mencionar. Y es que en todo este proceso de, como yo les mencionaba, de sincerarnos, de discutir, de debate, hay mezcladas varias agendas. Y muchas veces estas agendas dificultan el trabajo. Y me parece que es evidente que hay cosas que no se pueden discutir con toda la claridad o toda la apertura, porque hay cuestiones estratégicas. Pero sí me parece que hay temas que tienen que ya estar en la mesa. Y en ese sentido, yo quisiera mencionarlo, he mencionado ya en otras ocasiones, pero ahora quiero reiterarlo. Me parece que es muy importante que los apoyos que se hagan a la oposición interna estén enfocados realmente en lograr
la caída y el fin de la tiranía. Hay agendas que vienen desde el exterior de grupos y organizaciones, muchas veces bien intencionadas, no lo dudo, pero que definitivamente no están palpando cuál es la situación real que nosotros necesitamos o cuáles son las estrategias o los pasos reales que nosotros necesitamos para acabar con el régimen. Y he escuchado muchas veces en las redes sociales, hay muchas personas, algunos con malas intenciones, otros no con malas intenciones, sino con críticas certeras, hablando de los déficits de la oposición cubana. Que si la oposición cubana no se une, que si la oposición cubana, hay algunos que son como disituristas, le llaman también. Yo creo que todo eso, no todo, pero algunas de estas cosas tienen detrás el trasfondo que yo le mencionaba a ustedes. Organizaciones, grupos que se acercan a nosotros los opositores para ayudar, para brindar recursos y apoyos, y terminan muchas veces imponiendo agendas. Y esas agendas muchas veces no están encaminadas en un fin o en un movimiento o en una lucha inmediata para acabar con el régimen. Y ha ocurrido que diversas personas o diversos actores o diversos grupos están viajando, van a talleres, pero al final eso no se está revirtiendo, no se está concretando en elementos o en acciones concretas que se puedan hacer aquí al interior a la lucha o en medios y recursos de trabajo para enfrentar al régimen. Entonces, ese es un punto que me parece que debe discutirse. Me parece que en las redes es importante que ese elemento esté circulando, que nos cuestionemos todos el trabajo que estamos haciendo, la efectividad, las propuestas, si se cumplen o no se cumplen. Yo creo que todo eso es un elemento básico que tiene que aparecer. Y hay otro punto que quería mencionar. Los otros días lo mencionaba en el live, pero realmente el live del domingo estuvo un poco complicado con las interrupciones. Y es, ¿qué está pasando con los medios de comunicación? Que como he dicho, para mí son vitales en toda esta lucha, o las plataformas para que cubran las distintas posiciones de los opositores aquí adentro, y para que se le dé la seriedad también de todos esos medios y todas esas plataformas y las redes sociales. Hace unos días yo estaba viendo, y es parte de todo esto lo que les mencionaba al principio también, del ambiente que siempre trata de crear el castrismo, de ese escenario de fanguero, de ese escenario de cochiquera, para que de alguna forma todos perdamos nuestras posiciones, todos perdamos nuestra integridad y poder vender y poder propagandizar que la oposición es una banda como dirían, de pata de puercos, gente que no tiene ninguna capacidad, gente que no tiene ningún nivel tampoco, no tiene ninguna ética, no tiene ninguna moral. Y me ha llamado la atención la mezcla que se están haciendo. Y los otros días, en especial, alguien me mandaba, lo mencionaba en el live anterior, alguien me mandaba un fragmento en el programa de Alex Otaola, la participación de Liu Santiesteban, en la que nuevamente arremetía contra mi persona, buscaba descalificaciones, ofensas, ataques en lo personal. Y hay algo que me llama a mí la atención. Después estos individuos, no es la primera vez que ocurre, después estos individuos los podemos ver en América TV, en el programa de Juan Manuel Cao, o lo podemos ver incluso en Radio y TV Martí, o lo podemos ver en otros programas. Y mi pregunta es, las personas que están desde fuera de la isla, que tienen acceso a los medios de comunicación, que son comunicadores, no están entendiendo que todo ese proceso de fanguero definitivamente crea un daño tremendo a la oposición. No están entendiendo que una cosa es un debate político, un debate serio, un debate donde se diriman distintos puntos de vista y podamos discutir y podamos cuestionarnos y podamos decir, yo creo que tu proyecto no es viable, yo creo que está fallando, yo creo que sencillamente no tiene una lógica, o políticamente estás ayudando o puede ayudar al régimen. Una cosa es ese tipo de debate,
y otra cosa es el tipo de debate que se está estimulando muchas veces en algunos medios. Yo veía hoy, por ejemplo, también un fragmento de una bronca de este individuo, el reggaetonero Osmani García, en uno de los programas estos de live que hacen, creo, los Peachy Boys. Y recordaba que este mismo individuo había estado unos días atrás en este programa de Otaola. Entonces, este individuo que ofendió al exilio, que generó muchísimos improperios, ahora pasa, se sienta en ese programa de Otaola. Al otro día está esta persona, Liu Santiesteban y Otaola, y difaman y hablan en contra de personas, y en este caso en contra de mí, que estamos acá en esta lucha, que estamos acá en situaciones realmente adversas, que estamos acá expuestos al régimen. Y honestamente mi pregunta es, ¿por qué se está permitiendo que este tipo de situaciones ocurran? ¿Por qué no se busca ejercer una presión en los medios de comunicación o en los comunicadores para que salgamos de esa chusmería, de esa proyección realmente baja y logremos entre todos poder generar el ambiente para que haya un empuje en contra del régimen? Porque para mí todo lo que tiene que ver con ese ambiente, y les pido disculpas de nuevo por la palabra, de mierderismo, es algo que el régimen ha creado. Es parte de eso, de doblegar al individuo. Es eso que yo le mencionaba al principio, que Ernesto me comentaba desde la cárcel, de que él siente que el sistema lo que busca es aplastar a la persona, aplastar su dignidad. O sea, esa visión, yo creo que esa visión es la que el régimen ha tenido siempre. Tratar de aplastarnos a nosotros, tratar de lograr llevarnos a un fango, tratar de que nos muestren a nosotros como personas desmoralizadas. Y en ese sentido era lo que les refería a ustedes anteriormente, que el régimen no está tratando y no busca ser un Estado fuerte, un Estado dinámico, un Estado próspero. Ellos buscan, mantenerse en el poder por la debilidad del contrario. Y me parece que en este momento es necesario que nos cuestionemos todo esto, porque de lo contrario, les decía, el castrismo no se mantendría por su fortaleza, el castrismo se mantendría por nuestra debilidad. En ese sentido, bueno, ya he hablado un poco, voy a leer algunos de sus comentarios. Y por cierto, sí les quería mencionar algo porque siempre veo una gran similitud, un gran paralelismo entre lo que está pasando aquí dentro de la isla y lo que va ocurriendo en Venezuela. Y los otros días veía un programa donde un venezolano mencionaba que en un programa de radio, un joven que estuvo muy activo, fue del grupo por allá del año 2007, creo que fue ese plebiscito, referéndum que se hizo en Venezuela para la reelección indefinida y que Chávez perdió. Bueno, esta persona era de ese grupo de jóvenes estudiantes en esa época, su nombre es John Goycochea, y John Goycochea le decía a un locutor, ya él lo comentó, que se lo dijo después fuera de off the record, le dijo, mira, yo creo que María Corina es la persona que mejor llevaría a este país, pero me parece que va a ser imposible para ella, porque ella es una persona vertical y honesta. Entonces veo exactamente el mismo patrón del régimen en tratar de que todos los que estamos en la oposición luzcamos y seamos personas amoral o personas desmoralizadas, personas sin valores, porque lo contrario para ellos representa un reto. Y en mi opinión, y lo veo desde ese punto incluso en el orden de lo filosófico, este tipo de sistemas realmente representan el mal. Este tipo de sistemas son torcidos, estos tipos de sistemas son malignos. Y en ese sentido me parece que tenemos que tratar de lograr un debate y una discusión y una exposición de nosotros, de nuestras visiones, mucho más humanista, mucho más en el terreno también de lo existencial, en el terreno también de lo espiritual, para rebasar todo ese fanguero que el castrismo ha creado durante tantos años.
Y todo eso lo veo después relacionado, aunque no quiero mezclar tanto y leer y responder algunas cosas, con lo que siempre se está mencionando de que si hace falta unidad, que si hace falta aunar esfuerzos. Me parece que para que se logre algo de consenso, no entre todos los actores, porque he dicho muchas veces, no creo que ese consenso entre todos los actores pueda ocurrir, pero sí por lo menos en una masa crítica, en un grupo importante. Para que ocurra ese consenso, me parece que primero tenemos que rebasar este fanguero, primero tenemos que lograr entrar en discusiones serias, políticas de peso, en sincerarnos, en eliminar todas esas falsas expectativas, en acabar con esos discursos incendiarios que dicen mañana vamos a lograr y se acaba el régimen, y en una distribución, en ese sentido, también más objetiva para poder desarrollar la lucha. Lo he dicho varias veces, mientras no exista una oposición interna con músculo fuerte, no va a haber cambio. Y eso es algo que les puedo decir, el régimen lo tiene muy claro, lo ha dicho muy claro en cada uno de los discursos, lo dice este individuo, el Díaz-Canel, lo dicen otros voceros del régimen, que aquí no va a pasar nada porque ellos sienten que tienen control aquí dentro. Así que toda esa presión que se está realizando, todas esas sanciones que se están haciendo son muy necesarias, pero no son suficientes. Como se dice en lógica y en matemática, son condiciones necesarias, pero no suficientes. Las suficientes las tenemos que poner nosotros aquí adentro. La presión acá adentro, el pueblo, la protesta, que la gente hable claro en la calle, que la gente sepa lo que quiere, que la gente pida y romper, pero para eso hay que romper esa barrera de comunicación y tenemos que lograr llegar a miles de personas. Entonces, voy a empezar a leer algunos comentarios, vamos a ver qué tal me va. Por acá, Rebeca, hasta yo me uno al debate, yo dejo de decir malas palabras. Bueno, Rebeca, te lo agradezco, me alegro. Por acá tenemos actores, por acá hace falta disciplina. Disciplina, claro que hace falta disciplina, pero hace falta decencia, hace falta deseos también, hace falta un poco de convertir en acciones el hartazgo de todos estos años. Por acá está Giovanni y dice, ese fanguero que menciona Rodiles es creado y estimulado mediante agentes sembrados. Por supuesto, Giovanni, el régimen sabe hacer eso. El régimen sabe usar individuos que va infiltrando, que los pone como supuestos actores y después se ocupan y discúlpenme la frase, pero es muy explicativa, de tirar la porquería contra el ventilador. Yo creo que eso es algo que el régimen ha sabido hacer siempre muy bien. E incluso hemos visto individuos que tienen ese comportamiento que después supuestamente se develan como agentes de la seguridad del Estado. El clásico es que era un supuesto periodista, no recuerdo, donde un hombre realmente despreciable, y resultó después que decía que era agente de la seguridad del Estado. O sea, Giovanni, yo creo que eso es muy claro lo que estás diciendo. Estamos, dice Luis Enrique Labrador, estamos rodeados de falsos profetas. Bueno, yo pienso, Luis Enrique, que cada uno tiene que ir buscando su verdad, cada uno tiene que ir buscando lo que realmente siente en toda esta lucha y hacerlo. Las acciones y la realidad va diciendo cuáles son falsos discursos y cuáles son verdaderos. Me parece que eso el tiempo lo va diciendo y la perseverancia, porque hay algo que tenemos nosotros también los cubanos, que no somos, para algunas cosas sí somos muy perseverantes, para algunas cosas sí somos muy emprendedores y la gente trabaja fuerte, para otras cosas no. Y yo pienso que una de las debilidades nuestras, sobre todo en el tema, por ejemplo, de la política desde la República, es precisamente el tema de la consistencia en lo político. Me parece que lo errático que hemos vivido en el ámbito político tiene que ver muchas veces con esa falta de perseverancia, y creo que quizás todo esto que hemos vivido nos enseñe que tenemos que ser mucho más perseverantes, mucho más pausados y calmados para analizar los escenarios en el ámbito político. Gracias, Lázaro. Julia Rosa, un saludo.
Bueno, Francis está diciéndole que a Rebeca le quedan muy bonitas las palabras. Bueno, no, Francis, vamos a tratar de lograr esto que estamos hablando y que Rebeca cumpla con el compromiso que hizo. Yo se lo aplaudo mucho a Rebeca. Aunque tengo que decir con toda honestidad, independientemente que cuando Rebeca tiene esos exabruptos, yo preferiría que no fueran así realmente, pero hay varios criterios de los que dice Rebeca con los cuales yo comparto. Y la discusión directa me parece que es muy necesaria. Me parece que esa discusión directa es necesaria porque de lo contrario, como les decía, el castrismo se va a mantener no por su fortaleza, sino por nuestra debilidad y por estar dando vueltas en círculos. Y realmente, si queremos ya después de 60 años salir de dar vueltas en círculos, bueno, me parece que tenemos que empezar a hablar con más claridad, llamar cosas por su nombre, llamar actores por su nombre y generar mucho más de este debate que tanto ha faltado por tanto tiempo. Que por cierto, lo he dicho en otras ocasiones y lo repito, yo he visto que en el caso venezolano las discusiones en el ámbito político se dan mucho más claras que las discusiones que se dan en el caso cubano. Ayer cuando yo veía al padre Palmar en el programa de Bailey, hablando con una claridad meridiana, completamente a rajatabla, dije, coño, ¿cuándo nosotros podremos hablar con esa claridad meridiana? Y un hombre de fe. Incluso Bailey le prestó atención y dijo planteó varios puntos que para mí fueron fascinantes. Les recomiendo que vean la entrevista. Entonces, por acá dice Cristian Hernández, quiero saber tu posición política en general. ¿Te consideras liberal, conservador, libertario? Yo me considero un hombre amante de la libertad. Creo que los colectivismos al final terminan aplastando la libertad del ser humano. Me parece que lo mágico que tiene el ser humano es esa capacidad creadora y eso se logra con la libertad. Por supuesto, siempre está todo el balance que debe haber entre la libertad individual y los balances que tienen que existir para que funcione las sociedades a nivel colectivo. Pero creo que debemos ir de más libertad individual a menos libertad en el sentido de lograr esos balances. Por ahí pienso, para nada me interesan los colectivismos, creo que son sencillamente mecanismos y mucha demagogia de dominación. Y en otro programa que tenga más tiempo voy a hablar un poco, quizás a recrear con parte de mi visión que tiene que ver un poco con la física. Quiero hacer un material respecto a eso para mostrarle quizás más esquemáticamente, porque recuerden, independientemente que me he metido en la política y me apasiona la política, pero mi formación fue en las ciencias y sobre todo en la física, ¿no? Entonces me gusta muchas veces ejemplificar, y creo que todo lo que se ha desarrollado últimamente en la rama de la física, que se llama teoría de los sistemas complejos, explica muy claramente por qué estos sistemas autoritarios de corte totalitario son disfuncionales. Entonces, mi premisa es la libertad del ser humano, la libertad individual, y por supuesto buscar ese balance para que funcionen las sociedades. Por acá, Sinue, hola Sinue, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo, me alegro que estés participando por acá. Realmente creo que la oposición ha entrado en el juego del gobierno y se ha desunido. Karel, hay muchos elementos que tienen que ver con la desunión, como decía ahorita. Elementos que tienen que ver con posicionamientos políticos, pero muchos elementos que tienen que ver con esa reflexión que me hacía Ernesto Borges, el preso, cuando me decía el régimen trabaja permanentemente en doblegarnos. Y lamentablemente, por todas las condiciones que hay, el régimen muchas veces logra doblegar a opositores, presionar, porque te van marcando cuál es la línea, y si te sales de la línea te golpean con severidad, y te golpean no solamente a ti, te golpean también a tu familia. Entonces es un escenario difícil, y me parece que en ese sentido el apoyo que pueden brindar quienes están fuera de la isla, quienes tienen libertad en generar estados de opinión, en generar presiones sobre nosotros, la oposición interna, es fundamental. Quiero mencionarle algo. Hace unos días atrás, o hace unas semanas atrás, yo veía un comentario que hacía un venezolano, y lo traigo a colación y ya verán por qué. Este analista, que es un analista político que se llama Esteban Gervasi, decía: Leopoldo López, por ser un hombre que está secuestrado, por ser un hombre que estaba preso en ese momento en la familia, preso domiciliario, no tiene la capacidad de poder
dirigir o lanzar estrategias para la liberación de Venezuela, para acciones. ¿Por qué? Porque el hombre psicológicamente no está en esas condiciones. En ese caso estaba con la familia. Ahí uno puede entender cómo estos regímenes van trabajando y te van llevando a posiciones que tú muchas veces, o sea, que tú no tienes la libertad y veces de tomar decisiones y estrategias porque estás sometido, estás, si no doblegado, pero sobre tremenda presión. En ese caso, los cubanos que están fuera de la isla, los cubanos que están en libertad, me parece que tienen que jugar un papel clave de también presionar para que el fin de esto sea el fin de la tiranía y no apoyar propuestas que lleven la permanencia o la mutación del castrismo. De ahí a mí me pareció tan grave y tan desastrosa la política de Obama, porque la política de Obama planteaba que nosotros, la oposición, aprendiéramos y aceptáramos convivir con el castrismo. Entonces, cuando hay un grupo de opositores que aceptan esa premisa, que aceptan ese posicionamiento, créanme que se hace muy difícil poder trazar estrategias en común. Se hace muy difícil poder crear plataformas en conjunto. Entonces, me parece que lo principal que debe ocurrir es que ustedes también, la mayor cantidad, los medios, las redes sociales, presionen en que la salida es el fin de la tiranía y no aceptar una mutación de la tiranía. Y en ese sentido, toda la presión que se pueda poner sobre los distintos actores de la oposición es muy importante y eso a la vez nos facilita a nosotros el trabajo aquí dentro. Creo que eso es fundamental porque en el momento que uno ve, y eso lo digo desde mi propia experiencia, en el momento que uno ve que hay grupos o sectores en la oposición, que el régimen los está logrando llevar hacia su lógica, los está logrando llevar hacia su línea, bueno, pues ahí se tranca el juego. Ahí se tranca el juego porque yo en lo particular no me voy a sentar y no voy a acordar y no voy a hacer consensos con personas que yo sé que el régimen los va a llevar hacia donde quieren. Y la forma de lograr que esos individuos o que esos actores políticos no vayan en esa dirección también es la presión pública, también es la presión de la opinión pública. Y en ese sentido ha operado también en Venezuela. Lamentablemente, desde mi opinión, y ayer mismo el padre Palmar lo decía, Guaidó y este grupo que está ahora como gobierno interino está perdiendo un tiempo valioso. Y eso es parte también de la estrategia. Entonces, toda la presión que se puede hacer desde la opinión pública para los actores que estamos en la oposición, nos enfoquemos en el fin de la tiranía, no otra cosa, el fin de la tiranía es extremadamente importante. Creo que ese trabajo, la opinión pública, las redes sociales, los medios de comunicación deben hacerlo y empujar, y en ese sentido se va a facilitar mucho más que en algún momento pueda ocurrir esa propia, esa plataforma o esa coordinación entre grupos más amplios. Aunque les repito, no va a ser posible, me parece que, o sea, es imposible que exista de toda la oposición, porque como todos sabemos, el régimen cubano ha sido muy hábil en crear sus propios opositores, incluso algunos se hacen llamar oposición leal. Entonces, esa es un poco la visión con respecto a esto. Antonio, ¿cómo ves el estado de ánimo de la población y los apagones? Me pregunta Ariel. Ariel, la población cubana cada vez está más frustrada y descontenta y eso se ve en todos los videos que van saliendo, eso se ve en las protestas, eso se ven. Los otros días yo vi un video de una señora enferma que le reclamaba a Díaz-Canel directamente por nombre y apellido toda la cuestión de los medicamentos. Señores, ¿cuándo se veía eso anteriormente? Jamás se veía que una persona se atrevía a hablar en cámara, hablar a cámara y decir: oye, tenemos este problema, basta ya de toda esta situación, es un abuso. Hoy mismo estaba viendo también un video de un grupo de personas acá en La Habana que están viviendo en la calle y que están quejándose, están haciendo videos y están hablando a cámara. Nada de eso existía. O sea, el momento que estamos viviendo es único en estos 60 años. Pero como les decía, el régimen no está apostando por fortalecerse ellos. El régimen está apostando porque nosotros estemos más débiles. Y lo repito una y otra vez, la oposición está sola, no hay apenas apoyo y muestra de eso es exactamente lo que está pasando con lo que empezaba el video, la situación de Xiomara y de los presos políticos.
¿Cómo es posible que no haya ahora mismo ya una campaña de declaraciones, conferencias de prensa, cartas enviadas de senadores, congresistas a otros gobiernos, invitando a que se empuje por la liberación de los presos? Me parece que todo eso es fundamental y no está existiendo porque no está el foco en este momento en la oposición interna. Y eso ha sido un problema que yo en lo particular vengo diciéndolo ya hace año y tanto, 2 años, y ahora estamos viendo ya mucho más claro las consecuencias que ha traído sacar el foco de la lucha del interior de la isla y llevarlo a la escena internacional. Que siempre repito, es importante la presión, es importante que se pongan, por supuesto las sanciones son vitales, pero tiene que haber una ración fundamental en la lucha interna. La oposición interna tiene que tener un tremendo músculo para someter al régimen. Déjenme seguir avanzando. Disculpen, le digo, son muchos comentarios y gracias Marielena Pizar por tu comentario. Raúl Almanza, ¿qué usted cree del proyecto Rebelión Nacional de Wilfredo? Bueno, mire, mi amigo, ya he hablado varias veces, Raúl, sobre eso. Creo que al final la rebelión no es un proyecto, la desobediencia y la rebeldía y la rebelión es algo que ha ocurrido y seguirá ocurriendo en el pueblo de Cuba. De hecho, en múltiples ocasiones ha ocurrido protestas, hemos intentado mover a la gente, no tenemos los medios, no tenemos los recursos para poder llegar a miles de personas y convocar a miles de personas, pero yo pienso en este caso que, en mi opinión, no tiene sentido hacer una convocatoria desde el exterior, convocar a que la gente se rebele y el convocante no esté. A mí me parece eso un absurdo. Sí, por supuesto, el tema de la desobediencia civil, de la rebeldía, de la rebelión, eso es parte del trabajo que hemos hecho, del Foro por los Derechos y Libertades, es parte de nuestro posicionamiento. Lo hemos intentado muchísimo, estuvimos protestando más de un año en la calle Tercera, las Damas de Blanco y otro grupo de activistas, y realmente el apoyo que recibimos fue muy pobre. Ahora mismo, por ejemplo, las Damas de Blanco están intentando salir. Realmente creo que en una tarea, yo diría con el piloto automático, pero para poder movilizar a la gente, para poder llegar a cientos de personas, a miles de personas, se necesita realmente mucho más. Se necesita poder trazar una estrategia, se necesita poder tener mucho más apoyo político, mucho más apoyo en recursos, y eso, se quiera o no, va a tener que llegar si queremos la libertad de Cuba. Entonces me parece que al final la desobediencia y la rebeldía es el camino, pero para poderlo llevar a cabo hace falta un trabajo sistemático, hace falta un trabajo serio y hace falta un gran apoyo, porque cuando las personas están en la cárcel, como está ahora Xiomara, es muy lamentable que entonces no se pueda brindar todo el apoyo y no se pueda respaldar a esa persona, porque el mensaje que se envía al resto de los activistas y al resto de los cubanos realmente es nefasto, es contraproducente muchas veces. Hemos aprendido a recibir gratificación. Se me movió acá un comentario que quería, bueno, perdón, se me fue. Teresita Díaz, trabajar con el cubano de a pie es la palabra de orden sin duda alguna. Si así allí casi nadie está con el régimen. Seguro, Teresita, el cubano está harto del régimen. El cubano está viviendo ya ha vivido demasiado tiempo en un estado desastroso. Yo no me encuentro nunca nadie en la calle que me salga y me critique o me diga o me cuestione cuando hago los comentarios totalmente abiertos que hago en cualquier espacio. Pero el problema es que se necesita, para articular toda esa molestia, para armar la lucha, se necesitan varios elementos y no solamente la reacción espontánea. Se necesita un trabajo. Y en ese sentido es lo que venimos diciendo desde hace tiempo, la oposición interna necesita muchísimo más apoyo. Déjenme ver por acá que Antonio, deberías traer a alguien a cámara. Ramón, mira, no sé bien cómo se hace, te hablo sinceramente, la conexión acá es un poco defectuosa. Déjame ver porque también, quisiera si en algún momento invito a alguien y se puede hacer este tipo de conferencias, que sea productivo, no que se formen algún careo que no sea productivo. Pero bueno, voy a ver cómo se hace eso y esperemos también que la conexión
acompañe. Mira, por ejemplo, hoy gracias a Dios hemos podido hablar bastante y no ha habido cortes. El pasado domingo fue un desastre la conexión y se cortó muchísimas veces, ¿no? Déjenme por acá. Dice Giovanni, el castrismo no es más que un gigante con pies de barro. Totalmente de acuerdo contigo, Giovanni. Me parece que sin duda es el momento de trabajar por todo el escenario que hay, pero repito, el castrismo tiene pies de barro, pero es muy astuto. Como es malévolo, sabe engañar, sabe manipular, y en ese sentido perder el momento actual puede significar lo mismo que pasó en los años 90, que fue perder el momento, y el salto a ellos nos ha durado 25 años después o 30 años después. Entonces me parece que es muy peligroso perder un momento como el que estamos viviendo. Por acá dice San Santiago, Ramón Martínez, lo mismo. No, bueno, no leo. Dice por acá Salazar, no lo creo, así verdadero es todo cubano que quiera la libertad y luche por donde... Bueno, ese es un comentario. Dice por acá Marielena Alpizar, yo quisiera preguntar, ¿sería admisible que la oposición actual dentro de Cuba recibiera cierto consejo de actuación cívica sobre actos ocurridos en el pasado contra la dictadura? Bueno, yo pienso Marielena, que todo lo que se esté planteando y todo lo que se discuta y todo lo que se hable es bienvenido. En algunos casos eso no quiere decir que las distintas personas siempre acepten todo o rechacen todo. Me parece que esto es un diálogo, me parece que esto es un debate, una discusión que tiene que ocurrir, pero que sobre todo debe estar encaminado a que tenga un carácter cívico, un carácter de respeto, pero sí directo y fuerte. O sea, perfectamente, yo por lo menos desde mi punto de vista, en parte todo este trabajo de los live es para eso. Y créanme que después cuando termino leo las preguntas y las pienso, ¿no? Y para preparar este que he hecho hoy estuve revisando lo que vimos en el anterior. Dice, ¿pudiera usted aceptar mi llamado en vivo ahora mismo, Eduardo? Eduardo, realmente mejor cuando me desconecte, hablamos por interno y coordinamos a ver si en el próximo puede ocurrir. Te digo, no sé exactamente cómo se conectan las llamadas y ya casi va una hora, o sea que nos podemos comunicar, podemos hablar por internos y coordinamos para un próximo. Todo proyecto libertario a terminar en Cuba, todo proyecto libertario a terminar en Cuba, ok. Por acá dice, deja Venezuela, no tiene que ver con el caudillismo de ustedes, dice Humberto Modejar. Humberto, mira, veo que insistes y generalmente el tono tuyo siempre es acusatorio sobre el tema de la Constitución del 40. Ya he explicado varias veces por mi posición, hay distintas posiciones y la voy a explicar una vez más y espero que tus comentarios no se conviertan casi como una especie de troll de estar todo el tiempo acusando y tratando de desprestigiar y de demeritar. Mira, la Constitución del 40 tiene dos partes importantes, como tiene todas las constituciones, la parte dogmática y la parte orgánica. La parte dogmática, que tiene que ver con los derechos y libertades fundamentales, perfectamente cubre lo que se necesitaría para un futuro en Cuba. No hay problema con eso. Pero la parte orgánica tiene que ver con toda la estructura del Estado, la forma de organización del Estado. Y cuando termine Cuba, nosotros no sabemos ni siquiera en qué condiciones va a terminar todo este desastre. Entonces, la estructura social que nosotros tenemos ahora, la estructura con la que el régimen se ha manejado, no tiene nada que ver con la estructura que había planteado la Constitución del 40. Entonces, decir que inmediatamente el día después que termine este desastre, nosotros vamos a reinstaurar la Constitución del 40 de golpe, no tiene sentido, Humberto. Todos estos procesos políticos son mucho más complejos. Entonces, ¿qué gano yo con decirte, sí, eso se va a hacer? No es así, no funciona así. Hay muchos escenarios en los que puede terminar el castrismo. Hay muchas cosas que pueden ocurrir. Pueden ser que se maten entre ellos mismos, puede ser que de momento la gente se tire a la calle, puede ser que de momento muchas cosas pueden pasar. Entonces me parece que todo el tiempo estar tratando de acusar y descalificar porque sencillamente no te digan que sí, la Constitución del 40 es el non plus ultra. Bueno, me parece que no tiene sentido. Y lo otro que te iba a comentar, incluso, la Constitución del 40, me imagino que lo sabes, tiene una fuerte carga de socialismo.
porque varios de los que participaron en la redacción de la Constitución del 40, como Blas Roca Calderío, Juan Malinero, todas estas personas tenían una fuerte carga de socialismo. Entonces hay algunas personas que no les gusta la Constitución del 40 y son personas con una visión tremendamente de libertad. Entonces, hombre, por favor, ya está bueno ya de todo el tiempo estar descalificando porque alguien le diga que no cree o que considera que hay que valorar qué va a pasar el día después. Si usted piensa que usted tiene 100% la verdad, mire, mejor no entre a los foros. Haga usted sus monólogos y punto. Porque usted tiene la verdad y lo único que tiene que hacer es personas que acepten acepten 100% lo que usted cree. Si a usted le parece que es interesante las discusiones, por aquí estamos abiertos. Pero si usted sigue pensando que usted es la única persona que tiene la verdad y que lo que hay que hacer es instaurar ese documento y con eso se resuelve y es la vara mágica, bueno, señor, siga en su cápsula. Déjeme ver por acá. Dice Oscar, Raúl, ¿por qué preguntas? ¿No estás convencido? Las preguntas por acá. Exacto, el fin del castrismo. Mercedes, haga su propia directa. Seguro, Mercedes, creo que esta persona no es solamente cuestionar, es seguir cuestionando lo mismo y descalificar. No tiene sentido. Gracias, Mercedes, por tu comentario. Pero Rodiles, si su proyecto pretende dejar estructuras castristas, ¿de dónde usted sacó que yo pretendo dejar estructuras castristas, Humberto? De hecho, la Constitución del 40 tiene, como le acabo de repetir, muchísimos elementos de socialismo. Léasela bien. La Constitución del 40 tiene muchísimos elementos socialistas, porque muchos de los que participaron elaborando la Constitución del 40 eran personas comunistas. Entonces, yo para nada dejar ninguna estructura, y creo y lo invito a que usted lea el programa que hicimos desde Estado de SAT para que entienda que no tengo absolutamente nada que ver con el socialismo y con el colectivismo, todo lo contrario. Entonces, por favor, le invito a que lea. Incluso le voy a decir una cosa, desde mi padecer, por supuesto quitando la parte de la enmienda Platt, pero a mí en lo particular me gusta mucho más la Constitución de 1901 que la Constitución del 40, señor. Porque me parece una constitución mucho más liberal en el sentido clásico, no en el sentido de que se le da en Estados Unidos, que la Constitución del 40, que tiene mucho más elementos socialistas. Entonces le digo, por favor, podemos debatir, pero no siga poniendo elementos, adjetivos peyorativos para tratar de descalificar otras visiones distintas a la de usted. Dice María Elena Rodiles, quisiera que respondiera a mi pregunta, por favor. ¿Cuál pregunta, María Elena? Discúlpame, hay veces también, déjeme comentarle que si el comentario es muy largo, cuando lo voy pasando en el teléfono, lo pierdo. Entonces, hoy no me está acompañando Claudio, que me ayuda mucho en leer los comentarios. A mí también me parece que hay un despertar de los ciudadanos cansados de tanta miseria y opresión, por supuesto, Alicia. Eso es palpable, eso es palpable. Por acá, Cuba decide, hay que... Obama utópicamente creyó en la gran estafa. Ana María, yo no sé si Obama creyó o no, la verdad, a estas alturas. Para mí fue frustrante hablar directamente con el presidente Obama, comentarle todo lo que estaba pasando cuando él vino acá en la visita a Cuba, que tuvimos un encuentro, varios opositores con él, y creo que la agenda la tenían fijada y realmente iba mucho más avanzada de lo que nosotros creíamos. Y por ejemplo, el encuentro ese que después se supo de Alejandro Castro Espín con el jefe de la CIA, para mí es desastroso. Yo no puedo entender que un presidente de los Estados Unidos, de la nación por excelencia, que muestra la libertad y el potencial de la libertad del ser humano, le estuviera regalando todo a este tipo de régimen sin pedirle nada a cambio, y lo cual hubiera garantizado la permanencia y la creación de un neocastrismo. Y hoy, si no hubiera ganado Trump y hubiera ganado Hillary, no sé si yo estuviera aquí, no sé en qué condiciones estaríamos, pero por seguro que les puedo decir que la libertad de Cuba estuviera mucho más lejana. Entonces, déjeme ver por acá. Me voy porque te envié una cámara y nada. Bueno, por acá dice: en el caso de Xiomara, considera que la oposición interna debe hacer presión
con más desobediencia civil unida a las denuncias internacionales. María Elena, pienso que hay varios pasos que hay que seguir en este momento. Me parece que es importante llegar a embajadas, me parece que es importante llegar al arzobispado, me parece que es importante que se mueva mucha presión internacional, y ya veremos qué va pasando. La presión interna y la desobediencia interna, esa siempre está, esa siempre es posible. Pero me parece que hay muchos escalones que hay que recorrer antes y que son necesarios, son importantes de hacer. Sí creo que es fundamental que esta mujer no muera, sí creo que es fundamental que quienes se tienen que pronunciar, que no se han pronunciado todavía, se pronuncien, y que no solamente la rescatemos con vida, sino que pueda gozar de la libertad pronto. Déjeme ver por acá algunas preguntas. El hecho de que el Estado de Assad haya sobrevivido durante una década con todas estas banderas es ya un auténtico auto de desobediencia y rebeldía. Seguro, Giovanni, tú lo viviste, tú viviste un tramo, tú hiciste un gran esfuerzo cuando te intentaron pasar por arriba. Me alegro nosotros poder haber sido parte y poder haberte extendido la mano. Me parece que parte de lo que el régimen no quiere es que existan estos retos potenciales para ellos. Lo he dicho muchas veces, si yo les digo ahora que la oposición tiene un músculo fuerte y un reto al régimen, estaría engañándolos a ustedes. La oposición no está en ese momento, pero el régimen sabe perfectamente bien, porque es la experiencia de Europa del Este y de otros países, que la existencia de la oposición ya de por sí tiene una carga simbólica y tiene un potencial muy fuerte que ellos tienen que eliminar, y en base a eso es que trabajan. Por eso yo para nada me siento pesimista cuando veo en el estado en que el régimen nos ha ido arrinconando. Todo lo contrario, me parece que lo fundamental es poder resistir y es poder llegar a los momentos donde el régimen sabe que no, y no falta mucho, que va a perder el poder. Yo creo que todo esto que estamos viviendo es todo ese preámbulo, pero repito, no nos podemos engañar, no me gustan las falsas expectativas. Lo importante es perseverar y seguir trabajando y generar todo esto que estamos en lo que estamos intentando trabajar, ¿no? Por acá, déjenme ver, hay que ahogar finalmente al régimen, no al pago de impuestos, multas y todos los que gravamen fiscal. El problema es que el mismo dinero de los contribuyentes... mira, el asunto Vandelico, el problema acá es que la principal entrada que tiene el régimen es del exterior. Ahora mismo el petróleo de Venezuela, las remesas, todo lo que está captando por esta misma vía de internet, que no lo abrió por gusto. Entonces tenemos que ser astutos nosotros también, tenemos que mandar mensajes. Por eso en varios momentos hemos estado usando el hashtag y la idea de Cuba boicot, porque al final el boicot puede ser una de las herramientas más interesantes para enfrentarnos a este tipo de sistemas. Me parece que tenemos que ponerle cabeza. Esto no es una lucha de un solo grupo, de una sola persona, para nada. Esto tiene que ser una cosa construida y golpearlo por muchas partes, ¿no? El boicot hay que pensarlo por dónde realmente podemos boicotear al régimen. Hay que pensar si de momento en una situación X se dice no usemos el teléfono hoy o no se hagan recargas por una ocasión, o no sé, estoy hablando en voz alta, pero a lo que me refiero es que el boicot es un elemento fundamental en este tipo de luchas, y hay que estudiarlo, Perdón por el movimiento de la cámara, es que me muevo y como no tengo un soporte fijo. Hay que trabajar más con el cubano a pie. María Elena, para trabajar con el cubano de a pie, que sí se hace, se necesitan muchísimos más recursos y capacidad de llegar al cubano a pie. Cuando hay veces se habla y se dice hay que hacer como los testigos de Jehová. Señores, aquí en Cuba la oposición no puede hacer como los testigos de Jehová, porque tiene a la policía y a la seguridad del Estado detrás. Entonces hay que buscar los mecanismos que se puedan tener. Yo, por ejemplo, me he referido varias veces al tema de Radio y TV Martí. Radio y TV Martí tiene que llegar al pueblo. ¿Cómo es posible que desde Estados Unidos, la principal potencia tecnológica del mundo, no pueda tener una señal que se vea aquí dentro?
¿Cómo es posible, y desde mi perspectiva, sería mucho más interesante incluso poner internet libre para los cubanos? ¿Cómo es posible que en esa batalla el régimen esté ganando con todos los recursos que hay desde el lado de allá? Señores, no lo puedo entender. No puedo entender, y lo he dicho muchas veces. A mí, si fuera yo, y a mí me pregunta una sugerencia, yo le digo, bueno, yo creo que parte del presupuesto de Radio y TV Martí, agarraría una parte para hacer buenos programas, con buenos debates, con buenas discusiones, con buenos mensajes. Hay gente capaz, hay gente buena en Radio y TV Martí, con una experiencia tremenda también, periodistas con un nivel de compromiso tremendo. Yo creo que esa gente pudiera hacer una buena programación en muchísima interacción, porque es otra parte de la que siempre digo, en mucha interacción con nosotros los que estamos aquí dentro, y otra parte del presupuesto destinarla para que llegue la señal, para que llegue internet libre a Cuba, para que el régimen no pueda bloquearnos, para que el régimen no esté sacando tremenda tajada financiera del internet. Yo creo que todo ese tipo de cosas se pueden hacer, pero necesariamente hay que discutirla, hay que poner presión, porque de lo contrario seguimos en esta inercia en la que tenemos al régimen casi al borde del abismo, pero no tenemos el ímpetu para darle ese toque. Y eso es lo que me parece fatal, porque si se pasa el momento, bueno, no tengo duda que el castrismo va a saber maniobrar, y yo la verdad he decidido estar aquí en Cuba hasta acabar con esta pesadilla. Entonces, más me vale que el régimen no logre escabullirse, ¿no? Entonces, deme por acá, no hay futuro en Cuba, y menos si están en las manos de los... se me fue la pregunta, perdón. No hay socialismo, los comunistas viejos posguerra. Sí, veo la discusión de la Constitución del 40. Claro, tiene sentido lo que dices respecto a la Constitución del 40, ¿ok? Bueno, ya va a 1 hora y cuarto, ha sido un buen live, bastante movido, bastante discusión. Antonio Calatayud, no me vinculé por represión, por la convocatoria. Déjeme ver. Porque, ok. Bueno, voy a ir cerrando. Le reitero antes de terminar, aunque digan por allá que está mal que nosotros pidamos colaboraciones y traten de descalificarnos por eso, para mí es muy importante poder tener todas estas interacciones. Para mí es un compromiso que ustedes colaboren con nosotros. En el live anterior leí nombre de varias personas que nos han apoyado. Les reitero, cualquier tipo de apoyo, $5, $10, $15, 20, 50, 100, 200, una maravilla, y 1000 espectacular. Entonces, por favor, con lo que ustedes puedan contribuir, para nosotros es un compromiso, es una gran ayuda en lo político, en lo moral, y esperemos poder seguir haciendo nuestro trabajo. Todos estos trabajos de distribución de información, de divulgación, de mostrar lo que está ocurriendo con los presos. Estado de Sal ya lleva 9 años trabajando en eso, no solamente moviendo la noticia, moviendo los hechos, moviendo la situación, el escenario, la historia reciente de nuestro país, sino también siendo parte de todos esos hechos y de todas esas situaciones. Entonces, les agradezco por el live de hoy, ha sido muy bueno. Les anuncio después el próximo cuando sea. Lamentablemente no puedo hacer todo esto público, porque de lo contrario se acabarían y lo estuvieran contando. Vamos a ver hasta cuándo nos permiten, pero creo que ha sido bueno, creo que hay una magnífica discusión. Entonces, buenas noches, gracias por participar, y bueno, leeré las preguntas, los comentarios para prepararme para el próximo. Bueno, buenas noches, gracias, y pasen un buen resto del día.